Bueno, muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Andrés Ramírez. Yo hago parte de la carrera de Tecnólogo en Gestión Administrativa de la ficha 2278831. En este caso, mi tema pues de diálogo actualmente va a ser los tipos de comunicación que realizamos en todo nuestro proceso pues diario, en todo nuestro proceso laboral, de formación y demás. Bueno, entonces, abarcando este tema, pues bueno, la comunicación como tal específicamente, digamos que es un proceso que nosotros los seres humanos realizamos para podernos dar a conocer, para poder dar nuestro punto de vista con respecto a otras personas, para que otras personas de igual forma se puedan comunicar con nosotros. La comunicación es, digamos que un elemento muy importante actualmente en cualquier área, ya sea en el área laboral, educativa, familiar, intrapersonal, personal y demás. Pues actualmente digamos que hay muchos tipos de comunicación que actualmente se utiliza. Los más útiles, pues digamos como los más resaltan son la comunicación verbal y no verbal. Entonces, hay unos tipos de criterios que se manejan en todos estos procesos de comunicación. Voy a comenzar como, digamos, por el tipo de código que se utiliza actualmente en la comunicación, que es la no lingüística. En este caso, pues sería la no verbal, que se da con imágenes, gestos, muecas, colores, jeroglíficos, etcétera. Este tipo de comunicación es muy utilizada por las personas, primero que actualmente no poseen, digamos, pues bueno, son sordomudas, digamos que no pueden mantener un diálogo como digamos lo estamos haciendo nosotros de una forma hablada, sino que lo realizan con gestos, pues actualmente gracias a esto existe un lenguaje de señas que es utilizado por esta clase de personas, imágenes de igual forma, digamos que hay personas o los niños, podemos utilizar un vivo ejemplo, ellos no tienen la capacidad actualmente de comunicarse con palabras como lo hacemos nosotros los adultos y ellos utilizan otras clases de intérpretes, señalando las imágenes, haciendo unos gestos, mostrándonos imágenes. Entonces podemos ver este tipo de comunicación que es totalmente diferente. Adicional a esto, pues también digamos que entra mucho lo que es la parte de señalizaciones, lo que es la parte, digamos, de publicidad. Eso es un tipo de comunicación no verbal que entra por los ojos o puede entrar por los oídos. Entonces, este tipo de comunicación, pues, se utiliza mucho o lo utilizan mucho las grandes empresas en sus publicidades, por ejemplo. Se utiliza mucho y se ve mucho hoy en día pues en nuestras ciudades y en cualquier lado donde nosotros vamos. Por ejemplo, una señalización de tránsito. Cuando digamos yo que soy actualmente ciclista, o bueno, practico lo que es la parte del ciclismo, me movilizo en mi cicla, yo tengo que estar muy pendiente de las señalizaciones, cruces peatonales, que digamos por ejemplo en el piso siempre está señalizado en la imagen donde van los ciclistas, por donde deben ir ya digamos los automóviles y las motocicletas o la parte peatonal. Eso es un tipo de, digamos, de comunicación que se utiliza no lingüística, porque utilizamos imágenes, utilizamos señas, nos guiamos ya directamente por lo que vemos o por lo que podemos escuchar. Listo. Después está la comunicación lingüística, que es la comunicación verbal que se utiliza normalmente o que utilizamos nosotros actualmente para darnos a entender, para darnos a, digamos, a conocer un poco o para querer dar una información específica, dar un mensaje que las personas nos entiendan de cierta forma. También se puede utilizar de forma escrita. Listo, entonces digamos, por ejemplo, yo quiero realizar una carta, darle a entender algo a mi jefe, darle a entender algo a algún compañero, darle a entender algo a alguna institución. Entonces yo redacto una carta, pues obviamente perdón, siendo muy específico con respecto al tema que yo quiero abarcar, ya sea una queja, un reclamo, unas felicitaciones, una solicitud, una petición, cualquiera, lo podemos hacer tanto de manera oral, o sea, de manera que las personas nos escuchen con nuestras palabras, y de igual forma, pues escrita, una carta, un correo, un mail, bueno, es lo mismo que el correo, una pancarta, una señalización, discúlpame, de pronto no sé, yo quiero darle a entender a alguien que de pronto no está muy lejos, entonces yo escribo en una hoja el mensaje que quiero, pues, transmitir a esta persona.
Listo. Hay una relación entre emisor y receptor. En la comunicación siempre debe haber, es algo que pues digamos que desde el colegio aprendimos y es como el emisor, el receptor, pues el contenido de lo que queremos actualmente expresar y demás. Entonces, también está, digamos, en este caso, pues digamos, una comunicación intrapersonal que se maneja cuando el emisor y el receptor son personas distintas. Interpersonal, perdón. Entonces, interpersonal es cuando yo realizo una conversación o un diálogo con alguna persona, entonces donde yo le estoy dando a entender mi punto de vista, donde yo le estoy dando a entender lo que actualmente yo pienso o lo que yo le quiero transmitir con mi comunicación, con mi forma de comunicarme. Y el receptor, pues es quien recibe esa comunicación, la escucha, la procesa y demás. En este tipo de comunicaciones uno debe ser muy preciso, muy exactos, muy concretos y muy claros con lo que uno quiere dar a entender para que asimismo las personas puedan entender todo lo que nosotros actualmente queremos transmitir. La intrapersonal, pues digamos en este caso, pues ya sería conmigo mismo. Muchas veces tenemos esta parte de comunicaciones internas con uno mismo, que es donde realizamos de pronto un racionalismo, por ahí va la cosa, profe, que es cuando yo quiero de pronto dialogar conmigo mismo de algún tema, tomar una muy buena decisión. Entonces, muchas veces nosotros mismos nos hacemos nuestras propias preguntas, dialogamos con nosotros mismos. Me parece a mí que no está tomado de pronto un poco mal que lo vean a uno y como dicen hablando solo, pero pues es algo que yo lo hago. Muchas veces yo mismo me pongo a pensar, bueno, yo tengo estas opciones, tengo, no sé, voy a tomar alguna decisión, por ejemplo, mi trabajo. No sé, tengo que realizar alguna actividad. Bueno, ¿cómo me voy a organizar? Entonces yo mismo me planeo, yo mismo en mi cabeza me realizo una comunicación conmigo mismo y pues llevo a cabo todo este proceso. Listo. Aparte de eso, pues digamos también uno de los criterios muy importantes es por el tiempo, por el tipo de mensaje que yo quiero entregar. Entonces, digamos que hay unos mensajes que son un poco privados, que van direccionados a cierto tipo de personas y unos mensajes específicos. Entonces, este mensaje va dirigido a un conjunto cerrado de receptores o de personas. Entonces, digamos, es un mensaje específico. Por ejemplo, como lo hago contigo, profesora, o como lo voy a hacer con mis compañeros. Yo de pronto en el momento de alguna exposición va dirigida a cierto tipo de personas. Por ejemplo, yo quiero exponer sobre, no sé, yo estoy en una reunión de trabajo, entonces queremos tocar el tema de comisiones. Entonces es un tema específico que va dirigido a un sector específico, a unas personas específicas y concretas. Entonces, esta es, digamos, un tipo de mensaje privado. Hay un tipo de mensaje que también es público, es cuando el mensaje va dirigido a un conjunto de personas pues más abiertas, a receptores mucho más grandes. Entonces, digamos, ya es cuando yo hablo de un tema en general. Por ejemplo, estamos hablando, un ejemplo muy específico es el COVID. El COVID es un tema que actualmente va a todo el mundo porque es un tema que efectivamente o es algo que se comunica para que todas las personas tengan el conocimiento. Entonces, estamos hablando de qué? De cuidarnos, actualmente estamos hablando de las vacunas, actualmente estamos hablando de cómo manejar todo este proceso de COVID con respecto a las problemáticas sociales, económicas y políticas que se manejan en el país. Por ejemplo, en Colombia. Colombia estamos pasando por un proceso muy, muy fuerte que actualmente es donde vemos que el Estado le hace falta un poco de criterio, cómo tratarnos como pueblo. Nosotros como pueblo nos estamos comunicando de cierta forma en las protestas, en todos, digamos, en la inconformidad que tenemos actualmente con este proceso de que se está manejando políticamente. Entonces, pues este ejemplo amplía, entonces es una, digamos, es una información, un tipo de comunicación más amplia que va direccionada a todo mundo. Listo. Hay un tipo de participación que se maneja, que es, digamos, por ejemplo, unilateral, donde mi compañero o el receptor al cual yo le quiero entregar una información, tenemos un diálogo, ¿sí? Es un diálogo, hay interacción como tal. Mm, digamos que hay preguntas y respuestas, yo hablo, mi receptor habla, entonces es una como tal, digamos, una participación muy recíproca en este caso. Entonces, mi amigo, mi compañero, mi receptor dialoga conmigo, eso es una comunicación
recíproca, donde actualmente él da, yo doy, recibo, recibe, etcétera. Y está la unilateral, que digamos, creo que en este caso es la que yo estoy realizando, que es donde no hay un intercambio de comunicaciones o de palabras, sino solamente yo como emisor doy a entender un mensaje a mi receptor, que en este caso pues serías tu profesora, dando a conocer un tema, dando a conocer algo específico como tal. Entonces estoy realizando un tipo de comunicación lingüística en donde yo estoy dialogando contigo. Un poco también, digamos, yo siempre acostumbro a utilizar mucho mis manos, mis gestos, como para dar a conocer un poco más o para darle un poco más de fuerza a las palabras que yo estoy utilizando. Bueno, aparte de esto, pues bueno, en la ubicación por la ubicación del receptor que manejamos, digamos que, por ejemplo, actualmente este tipo de comunicación que yo estoy realizando. Yo estoy haciendo una grabación actualmente, estoy dialogando de un tema, pero, profe, tú puedas que lo veas ahorita, como puedas que lo veas en la noche. Entonces, digamos que estamos separados. Esto es, digamos, una comunicación de forma indirecta, separados por tiempo o por espacios. Yo estoy en mi casa, estoy en un espacio que es mío, profe, tú estás en tu casa, estás realizando digamos, tus cosas personales, tus cosas laborales, pero me estás escuchando, digamos, estás tomando el mensaje que yo te quiero dar con respecto a este tipo de comunicación. Entonces, es una comunicación muy indirecta. La comunicación más directa es cuando efectivamente yo tengo una relación directa con la persona, por ejemplo, si estuviéramos en clase. Cuando hacemos una exposición, estoy entregando una información, estoy realizando una comunicación directa con el entorno, con las personas que actualmente están en ese entorno y yo estoy entregando este mensaje. Listo, profe. Pues bueno, en los tipos de comunicación, pues bueno, ya sabes, también está un tipo de comunicación un poco, pues que de pronto no es muy, bueno, o entra en la subcategoría de no verbal, que es la comunicación electrónica. Digamos, este tipo de comunicación es un servicio de transmisión o cambio de una remuneración o no que consiste en el transporte de señales a través de redes de comunicación electrónicas. En este caso entraría mucho a la comunicación no verbal o comunicación verbal de igual forma, porque digamos que ya sería un tipo de comunicación electrónico, utilizar mi computador, utilizar mi celular, mandar un mensaje de texto, mandar un email, mandar una fotografía, realizar un video como el que estoy haciendo, un audio, pero pues utilizo como tal estas herramientas electrónicas, que es algo muy importante, y que pues hoy en día estamos en pleno siglo XXI, 2021, donde la tecnología pues abarca todo. La comunicación antes era muy... Antes, ¿sabes? Estoy hablando de hace muchos años, profe, donde de pronto ni tú ni yo habíamos nacido, donde la comunicación era muy difícil. Yo me acuerdo mucho de que yo veía unas películas y hay una película que es muy, no me acuerdo muy bien el nombre, pero la comunicación que se debía realizar era una carta que se escribía y se enviaba por un mensajero que podría demorar hasta 1, 2 semanas en llegar al su destino. Utilizaban, digamos, la película, si no me acuerdo, tenía que ver mucho como con el área de, bueno, como no estoy bien si era en Canadá o en el Ártico, muy bien, pero pues bueno, utilizaban perros que eran de transporte como tal para esta persona que realizaba, este mensajero de cierta forma que realizaba esta trayectoria. La mensajería hoy en día ha cambiado mucho, ya la mensajería hoy en día no es como antes. Antes había un cartero que era el famoso, un mensajero, una persona que llevaba una carta donde yo quería enviarle, por ejemplo, una carta a mi madre que ella actualmente no vive en mi ciudad. Yo tendría que realizar la carta, escribirla, un sobre, llevarla a una oficina de correos y esa persona la llevaba, se podría demorar hasta 1, 2 semanas, 3 días, 4 días. Hoy en día no, hoy en día nuestra comunicación es bastante fácil de cierta forma, pero pues muchas veces muy incompleta. Porque pues la tecnología acorta muchas cosas, digamos que le quita muchos beneficios. Hoy en día la comunicación, todo se vuelve ok, todo se vuelve está bien, bueno, o sea, nos volvemos muy básicos al dialogar, no somos claros, no somos concisos. No, nuestras palabras no tienen ese enriquecimiento que se necesitan muchas veces en la comunicación. Saliéndome un poco del tema, digamos, por ejemplo, hay comunicaciones donde actualmente no son, cuando no son concretas, puede llegar a causar muchos inconvenientes. Por ejemplo, una relación.
Si yo no tengo una muy buena relación con mi pareja actualmente o no soy muy claro al dialogar con esta persona, al querer darle mi punto de vista, hay inconvenientes, hay choques. Entonces, es algo tanto de percepción, de saber entender lo que la persona nos está diciendo, pero también es algo de, pues, de saberse uno dar a entender, de que las palabras sean muy claras, de que el mensaje sea muy específico. Y es lo que yo estoy tratando como de entregar de esa información, de lo que yo quiero expresar, sea de igual forma claro y yo lo entrego de igual forma muy clara. Bueno, aparte de eso, pues bueno, hay unos contextos que también se manejan que no son un contextos formal e informal. Todo es dependiendo de la clase de mensaje que yo quiera realizar y a la persona que va direccionada. Entonces, desde la forma formal, pues digamos, se utiliza pues con las autoridades dirigidas a una organización, a mi jefe, em, a una persona pronto que yo sepa que tiene un cargo superior al mío en la parte laboral, o por respeto simplemente. Por ejemplo, yo no voy a tratar de igual forma a un amigo, no voy a tratar de igual forma a mi pareja que yo voy a tratar a mi mamá, que yo voy a tratar a un docente, que yo voy a tratar a un jefe, porque es una forma, digamos, de un contexto totalmente diferente. Yo no puedo decirle, perdón la palabra, profe, parce o que chimba, o sea, utilizando unas palabras, digamos, unas palabras muy coloquiales, voy a ese punto con un jefe. Contigo, profesora. De pronto porque hay un poco más de confianza, porque pues bueno, nos estás dando un enriquecimiento en la parte educacional, pero pues no puedo utilizar ese mismo vocabulario que yo puedo utilizar con un amigo. Un amigo, ¿qué más, parce? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, ya es dependiendo. Con mi mamá, hola, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pero yo con un jefe no puedo llegar a decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, jefe, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo le va? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Sí, todo muy separadito desde esa forma tanto formal como informal para que no haya, digamos, este tipo de inconvenientes. Bueno, profe, pues en estos tipos de comunicación, la verdad, pues es un poco sencillo el tema. Simplemente hay que tener muy claro el mensaje, hay que tener muy claro, pues, el emisor, que sería yo, el receptor, el mensaje que yo quiero tratar de entregar, el tipo de comunicación que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero hablar con una persona que de pronto no me entiende, porque físicamente no lo puede hacer, sordomudo y demás, hay muchos elementos que actualmente y hoy en día, pues, rescato la tecnología, se pueden realizar. Yo podría simplemente con mi celular dialogar con una persona sordomuda utilizando pues mi celular, una clase de mensajes, hay muchas aplicaciones, hay muchos métodos. Ya para finalizar, profesora, pues bueno, voy a manejar, digamos, los tipos de barreras que actualmente hay en la comunicación, que de pronto son, yo lo voy a decir de una forma muy, ¿cómo decirlo? Pues voy a utilizar unas palabras bastante, se me olvidó la palabra, bueno, voy a darme a entender de forma más clara para que me puedan entender. Entonces, hay una barrera que es la barrera física. Entonces, en este caso, digamos, por ejemplo, los ruidos, las iluminaciones, la distancia. Entonces, son las que se presentan en un medio y que impiden una buena comunicación. Entonces, por ejemplo, si yo estoy dialogando con alguna persona, pasa un carro, pasa un perro, el ruido que actualmente puedes escuchar, profesora, no sé, la silla que me estoy moviendo, el techo, afuera. Entonces, digamos que esas barreras físicas muchas veces no dejan que el mensaje sea claro. ¿Por qué? O porque no lo podemos escuchar bien, porque no lo entendemos, porque se tergiversa de cierta forma, o simplemente porque no escuchamos nada y no entendimos nada. Entonces, esa es una de las barreras que actualmente se realizan. ¿Cómo se pueden solucionar? Manejando los espacios adecuados para tener una muy buena conversación, tratar de que el espacio sea ameno, sea un espacio tranquilo donde yo pueda dialogar bien. Todo es dependiendo del espacio donde yo esté, de lo que yo quiera realizar, de donde yo quiera o de lo que yo quiera transmitir con mi mensaje.
Listo. Entonces, el siguiente, digamos, la siguiente barrera que manejamos sería la semántica, que en este caso pues se refiere al sentido de palabras que puedan tener muchos significados, por lo tanto, distintas interpretaciones. En este caso, digamos, vuelvo y recalco, tengo que ser muy claro con lo que yo quiero transmitir en mi mensaje. En este caso, pues, digamos, hay muchas palabras que actualmente tienen un mismo significado, pero son cosas totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, em, acá yo tengo un ejemplo que lo voy a utilizar, es donde yo, por ejemplo, le estoy diciendo a una persona, ves lo más rápido posible, ¿sí? Pero si la persona está en la otra parte de la ciudad, tiene que coger un transporte, no se puede hacer nada, o sea, ven lo más rápido posible. Está haciendo su mayor esfuerzo, pero pues digamos que la persona, bueno, voy lo más rápido posible, estoy esperando el Transmilenio, el bus, el SITP, estoy haciendo mi esfuerzo, pero pues estoy como tan, bueno, ven lo más rápido posible, es porque lo necesito ya, pero pues si no se puede, profe, pues no, no se puede. Entonces digamos que em, la persona puede decir, "Ah, bueno, muchas veces no me va a poner cuidado en ese sentido. Yo debo ser muy claro. Yo, por ejemplo, en este caso le podría decir, ven, ¿dónde vienes? ¿Cómo estás? ¿Cuánto te demoras? Ya yo calculo, ¿sí? Sino que digamos, entonces debo ser muy específico en el mensaje que yo quiera entregar. Las fisiológicas, en este caso, digamos, pues son relacionadas con los defectos fisiológicos que actualmente tiene la persona o físicos que afectan en los sentidos tanto como el emisor como el receptor y le dificultan la recepción del mensaje. Bueno, en este caso, digamos, se maneja mucho con las personas que de pronto tienen algunos problemas físicos, vuelvo y digo, problemas, por ejemplo, como sordomudos. Muchas personas no pueden pronunciar ciertas palabras o ciertas letras y al comunicarse no es entendible. Las personas que actualmente, digamos, sufren de labio leporino, que no se les entiende muy bien al dialogar, digamos, no tienen de pronto la misma, bueno, ese mismo dialecto que uno maneja, sino que al escucharlos o al ellos hablar, no es muy fácil de entender o el mensaje a veces no es muy claro. Entonces es uno cuando dice que no escucho, no entiendo. Entonces, digamos, esos son unos casos que pues se pueden manejar con muchas personas. Yo en mi familia no hay, conozco pocas personas que cuando no puedan pronunciar muy bien o no puedan dialogar muy bien, pero pues hay casos. Un ejemplo, pues digamos, por ejemplo, pues es, vuelvo y digo, deficiencia auditiva, visual, escrita, de habla y demás. Y por último, pues una de las barreras también más importantes es las psicológicas. Entonces, pues esas van relacionadas a las actitudes, prejuicios, estados de ánimos, emociones del emisor y el receptor. Un ejemplo muy claro, pues como tal es el miedo, la alegría, la tristeza y el enojo. Entonces muchas veces de pronto las emociones que nosotros tenemos, nuestra comunicación puede cambiar un poco. Si yo estoy enojado, si yo estoy de pronto de malas, como dicen por ahí, amanecí con el pie izquierdo, yo sé que al yo direccionarme a una persona, al yo hablar con una persona, puede hacer que no sea ¿cómo decirlo? Muy amable o mi comunicación sea muy agresiva, sí, muy incómoda para mi receptor o para la persona con la cual yo estoy dialogando. Como también puede pasar si yo estoy muy feliz, muy alegre, el ambiente en el que yo esté. Por ejemplo, si yo estoy, no sé, en una fiesta, yo voy a estar feliz, yo voy a estar alegre, mi comunicación va a ser diferente. A diferencia de si yo estoy en un velorio, mi comunicación va a ser triste, va a ser apagada, de pronto no voy a querer hablar, no voy a querer dar a entender lo que estoy sintiendo, el enojo, el amor. También cuando una persona está enamorada, habla de una forma muy diferente, habla de una forma muy diferente con esa persona, con las demás personas y de esa persona. Entonces digamos que la comunicación varía mucho también dependiendo de nuestros estados de ánimo, de cómo nos sentamos actualmente, de cómo estemos de salud física y mentalmente y de cómo nos sintamos como personas. Profe, pues entonces este es como tal, digamos, mi charla. Me pareció muy bueno este tema. La verdad, yo sí me considero que soy una persona que tiene una comunicación de pronto un poco extravagante. A mí me gusta hablar mucho, vocalizar. Es algo que aprendí mucho de mi mamá. Es algo que ella me enseñó muy bien a darme a interpretar. Me gusta mucho pues informarme, leer mucho y saber utilizar muy bien mis palabras al direccionarme con las personas.
Y pues este tema me pareció un tema sencillo, pero muy importante porque la comunicación es muy importante, la comunicación en todo, en mi trabajo, vuelvo y digo, en mi hogar. Yo actualmente vivo solo, gracias a Dios, pero pues yo tengo mi pareja, yo tengo mi familia, yo tengo que saber comunicarme con ellos, en este, digamos, en ese espacio que es de formación, que estoy muy agradecido, demasiado agradecido porque esa oportunidad es algo que me llegó y que estoy muy contento, que yo sé, profe, que no ha habido de pronto contigo una muy buena comunicación y pues eso me gustaría arreglarlo, abarcando este tema de comunicación. Y pues bueno, profe, muchísimas gracias, muy amable por este espacio. Cualquier duda, yo estoy súper pendiente. Espero pues que te haya gustado y que sea pues acorde a lo que solicitas. Y ya, profe, muchísimas gracias, una muy feliz tarde y muy amable. Recuerda pues Andrés Ramírez, el programa de Tecnología en Gestión Administrativa, ficha 2278831. Feliz tarde.